Buenas tardes. Estamos aquí en la sede de la Sociedad Española de Cardiología, en la Casa del Corazón, para presentarles un resumen de los aspectos más relevantes que hemos considerado en relación al Congreso recientemente celebrado en los últimos 3 días del American College of Cardiology. Para ello, cuento con unos compañeros de excepción. A mi izquierda, el doctor Fernando Warner, del Hospital Universitario Arnau de Vilanova, de Lleida. A mi derecha, el doctor Emilio Luengo, del Hospital de la Defensa de Zaragoza. Al otro lado, también a mi derecha, al doctor Lorenzo Fácila, del Hospital General Universitario de Valencia, y yo mismo, Juan Delgado, Hospital 12 de Octubre de Madrid. Y para empezar con la primera sesión, le pido al doctor Lorenzo Fácila que nos presente aspectos relevantes en relación con la cardiopatía isquémica aguda y crónica que han surgido en este congreso. Cuando quieras, Lorenzo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Española de Cardiología al haberme invitado aquí a participar en estas highlights y también a los laboratorios MSD por haber hecho posible la logística y el interés para poder transmitir todo este tipo de novedades. A mí me toca hablar de la cardiopatía isquémica, las novedades de cardiopatía isquémica. En primer lugar, el primer ensayo que quería comentar es el ensayo clínico que se realizó con ranolacina, que es el ensayo TERISA. El ensayo TERISA estaba constituido por 949 pacientes diabéticos con antecedentes de cardiopatía isquémica y con síntomas a pesar de llevar al menos 1 o 2 fármacos antianginosos. Los pacientes fueron aleatorizados, doble ciego, a recibir placebo y dosis de ranolacina hasta 1000 miligramos cada 12 horas. Se observó que los pacientes tratados con ranolacina disminuyeron más el número de episodios de angina que aquellos tratados con placebo. También se observó que los pacientes tratados con ranolacina necesitaron como objetivo secundario menos dosis de nitroglicerina a lo largo del seguimiento durante 8 semanas. Otro estudio que se presentó, otro ensayo clínico que se presentó, es el SELECT-ACS. El SELECT-ACS se basa fundamentalmente en pacientes que han presentado síndrome coronario agudo sin elevación del ST y que van a ser sometidos a angioplastia coronaria percutánea. Se basa fundamentalmente en un inhibidor de la P-selectina. La P-selectina, como ustedes saben, es una sustancia, es una molécula de adhesión que facilita la alteración del endotelio en los pacientes con enfermedad cardiovascular. El Iclacumab es un anticuerpo monoclonal que bloquea esta molécula y, por tanto, se prevé que ese bloqueo disminuya la alteración del endotelio. Los pacientes que iban a ser sometidos, esos 544 pacientes que iban a ser sometidos a la realización de una angioplastia, fueron aleatorizados a recibir placebo o recibir Inclacumab en 2 distintas dosis. Una dosis baja de 5 miligramos por kilo y una dosis alta de 20 miligramos por kilo que se perfundió, porque es intravenoso, en las primeras 24 horas. El objetivo primario era el cambio de troponina I a las 16 y 24 horas. Los resultados fueron los que se muestran en esta gráfica, en que se observa que los pacientes que fueron infundidos con la dosis máxima del Iclacumab tuvieron una disminución mayor de troponina I y además era estadísticamente significativa a las 24 horas de haber tenido el síndrome coronario agudo. Otro ensayo clínico que se presentó en los clinical trials fue el ensayo clínico con eplerenona, el REMINDER. Este ensayo clínico lo que buscaba era ver la eficacia de la eplerenona en un objetivo compuesto que valoraba reingreso por insuficiencia cardíaca, mortalidad cardiovascular, elevación de NT-proBNP, arritmias ventriculares y la aparición de insuficiencia cardíaca. Eran pacientes que habían tenido un infarto con elevación del ST y que no tenían disfunción ventricular izquierda.
ni tampoco tenían insuficiencia cardíaca en el momento de la inclusión en el ensayo. Ni tampoco, por supuesto, tenían contraindicación para el uso de prerenona. Pues bien, los pacientes aleatorizados al uso de prerenona, 25 miligramos iniciales hasta 50 miligramos en el caso de que se pudiera incrementar, se observó una reducción del riesgo de este objetivo primario compuesto de casi un 42%. Sin que se observara ningún episodio adverso importante. Si bien sí que se incrementó los niveles de potasio en los pacientes tratados con el prerenona, pero no a niveles de hipercalemia por encima de 5,5 o por encima de 6. Sin embargo, en los pacientes con placebo tenían más riesgo que aquellos tratados con el prerenona de presentar hipokaliemia. Otro ensayo clínico fue el Prato ACS, que lo que evaluaba era un régimen de administración precoz de rosuvastatina inicial, una dosis de carga de 40 miligramos y una dosis de mantenimiento de 20 miligramos, frente a control en pacientes que habían sido ingresados por un síndrome coronario agudo sin elevación del ST y que iban a ser sometidos a angioplastia y que nunca habían tomado estatinas. Se realizó la angioplastia coronaria y el objetivo primario era ver si la rosuvastatina disminuía el riesgo de presentar nefropatía inducida por contraste, definida como un incremento de creatinina por encima de 0,5 miligramos por decilitro o un aumento del 25% de la creatinina a las 72 horas de la exposición al contraste. Todos los pacientes fueron sometidos a un protocolo de prevención de nefropatía por contraste que estaba constituido por N-acetilcisteína y suero isotónico. Pues bien, a las 72 horas, aquellos pacientes tratados con rosuvastatina de manera precoz tuvieron una reducción de probabilidad de presentar nefropatía inducida por contraste en torno al 62%. Y el número de pacientes a tratar para evitar un caso fue de 12. Otro estudio que también se llevó a cabo y se presentó en la ACC de 2013 en San Francisco fue el evaluar dosis altas de vitaminas en pacientes que han presentado un infarto agudo de miocardio. Este ensayo clínico salió, como otros tantos, en el tema de las vitaminas, salió neutro. Es decir, no existía un beneficio adicional añadir dosis altas de vitaminas en los pacientes tratados, pacientes con un infarto agudo de miocardio. Y por último, y no por ser ello es menos importante, me gustaría presentar un registro que se presentó como póster en la ACC y que ha presentado por un grupo español del Hospital de Santiago, en el cual se demuestran en 940 pacientes consecutivos que ingresan por síndrome coronario agudo sin elevación del ST, se demuestra que existe una relación directa entre los pacientes que han presentado un sangrado precateterismo, la aparición de nefropatía inducida por contraste y su relación con la aparición de un sangrado postcateterismo. Es decir, que existe una relación intrínseca entre las tres situaciones clínicas y esto se ha demostrado en este registro que es independiente de los scores clásicos, los scores que utilizamos como el riesgo de sangrado Crusade o el score de riesgo del GRACE, el score de riesgo europeo, el GRACE. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Pasaremos luego al turno de preguntas, porque ahora vamos a continuar con aquellos aspectos más relevantes de la cardiología intervencionista que nos lo va a presentar el doctor Fernando Wormer. Cuando quiera, Fernando, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias a la Sociedad Española de Cardiología y al patrocinador de esta reunión, Laboratorio MSD, por su confianza, al haber depositado su confianza en mí para hacer este resumen en cardiología intervencionista. Ha habido bastantes presentaciones, pero por cuestiones de tiempo e interés voy a limitarme a 5 estudios que son los que he considerado más importantes. Si luego en la discusión sale alguna otra cosa, estaré encantado de discutirla. En primer lugar, voy a presentar el estudio STREAM, enlazando con el doctor Fácila, que ha hablado de cardiopatía isquémica. Pues voy a empezar por los estudios intervencionistas que tienen relación con la cardiopatía isquémica. Y en concreto el estudio STREAM yo creo que es posiblemente el más relevante o el que más relevancia y más repercusión va a tener sobre la práctica clínica a partir de este congreso del American College.
El estudio compara una estrategia fármaco-invasiva compuesta por fibrinolisis precoz, seguida de angiografía entre las 6 y las 24 horas o angioplastia de rescate más precozmente en caso de no haber signos de reperfusión, comparado con la angioplastia primaria rutinaria en pacientes con infarto con elevación del ST. Eso sí, en una población de pacientes que se presentan tempranamente, dentro de las primeras 3 horas desde el inicio de los síntomas, y en los cuales no se puede garantizar una angioplastia antes de los 60 minutos del primer contacto médico. En este tipo de pacientes, en esta población es en la que se ha desarrollado el estudio y no se puede sacar de ella. Una precisión muy importante respecto a la metodología, porque tiene una repercusión muy importante a la hora de analizar los resultados, es que cuando se llevaba reclutado el 20% de la población, se realizó una modificación del protocolo en el sentido de reducir la dosis de trombolítico, de TNK, a aquellos pacientes mayores de 75 años, porque en un análisis intermedio se había demostrado un importante ascenso de hemorragias cerebrales en ellos. Por lo tanto, el protocolo fue modificado, recuerdo, a partir del 20% de la población. Se realizaba una angioplastia de rescate en aquellos pacientes que a los 90 minutos de la trombolisis no tenían unos criterios de resolución electrocardiográfica del 50%, y el endpoint primario es el clásico de estos tipos de trabajos, medido a los 30 días. Un par de puntualizaciones antes de presentarles los resultados del objetivo primario. La primera es que en el grupo de angioplastia, esta se realizó bastante precozmente. Por protocolo tenía que ser que no se pudiera garantizar antes de los 60 minutos. Y como ven, la diferencia entre el grupo de estrategia fármaco-invasiva y el grupo de angioplastia fue solo de 78 minutos, es decir, muy poquito más, 18 minutos más de 1 hora, lo cual seguramente en la práctica clínica sería difícil de conseguir. Otra puntualización, en el grupo de estrategia fármaco-invasiva se produjo angioplastia de rescate en el 36% de los casos. Esta diapositiva muestra los resultados del endpoint primario. Como pueden observar, la estrategia fármaco-invasiva y la angioplastia primaria obtuvieron resultados similares, sin diferencias significativas, pero incluso cuando se estudia la curva de Kaplan-Meier, los pacientes del grupo fármaco-invasivo fueron por debajo de la línea de eventos, permanentemente por debajo de los pacientes remitidos a angioplastia primaria. Respecto a las complicaciones, cabe resaltar, como insinuaba al principio, que las hemorragias cerebrales eran superiores al principio del estudio, hasta que en ese punto intermedio, una vez reclutado el 20% de la muestra, se cambió el protocolo, se redujo la dosis de TNK en los pacientes mayores de 75 años y a partir de ese momento las hemorragias cerebrales dejaron de ser un problema. En cuanto a las hemorragias de todo tipo, hemorragias mayores fuera de las intracraneales, no hubo diferencias significativas entre ambos grupos. Esta diapositiva del análisis de subgrupos muestra aquí en la parte de abajo cómo el primer 20% de la muestra mostraba una clara tendencia a que los resultados globales del estudio eran favorables a la angioplastia primaria, mientras que una vez hecha la modificación del tratamiento de TNK, la tendencia fue completamente contraria, siendo francamente tendente a beneficiar al grupo de estrategia fármaco-invasiva. En conclusión del estudio, la estrategia fármaco-invasiva, que no hay que confundir con la angioplastia facilitada, y en este tipo de población es perfectamente aceptable en aquellos infartos de presentación precoz cuyo retraso para la realización de una angioplastia primaria previsiblemente sea mayor de 1 hora. El segundo estudio, también en relación con la cardiopatía isquémica, que les quiero presentar, es el estudio Champion Phoenix, en el cual se ha vuelto a valorar el cangrelor en el contexto del intervencionismo. Como saben, el cangrelor es un potente antagonista del receptor plaquetario del ADP
y además con una acción potente, rápida y reversible. Es, por lo tanto, un fármaco que podría ser muy adecuado para situaciones en las que se prevea que el paciente va a requerir una cirugía urgente después del cateterismo, pacientes con problemas de absorción gastrointestinal, pacientes intubados, con vómitos, etcétera, etcétera. El objetivo fue comparar la dosis de cangrelor en forma de perfusión bolus y perfusión endovenosa entre 2 y 4 horas con la dosis estándar de clopidogrel. Los pacientes tenían que no estar recibiendo tratamiento con ningún inhibidor del receptor plaquetario 2PY12 ni antagonistas de la glicoproteína 2B3A. El criterio primario de valoración incluyó la mortalidad, infarto, revascularización guiada por isquemia y trombosis del stent a las 48 horas y el criterio de seguridad se midió mediante los criterios gusto también a las 48 horas. Esta diapositiva resume los resultados del endpoint primario, como pueden ver en verde. El grupo de cangrelor sufrió menos eventos, significativamente menos eventos que el grupo de clopidogrel, con una P estadísticamente significativa, y esta reducción fue a expensas de la reducción de la trombosis del stent y del infarto de miocardio. No hubo diferencias significativas en cuanto a las hemorragias tipo gusto. Quiero recordar que, aunque no era un objetivo primario del estudio, los resultados favorables al grupo de cangrelor se mantuvieron al cabo de 30 días. En conclusión, del estudio Champon-Phoenix demuestra que en pacientes sometidos a angioplastia coronaria de cualquier tipo, pacientes estables e inestables, con síndromes coronarios agudos, cangrelor redujo los eventos del objetivo primario del estudio, así como la trombosis del stent, que era un objetivo aislado secundario, a las 48 horas, sin complicaciones, sin aumento de las complicaciones hemorrágicas mayores o de las transfusiones. Dentro de la cardiopatía isquémica, les quiero presentar un estudio muy técnico, que es el estudio DECA-CRASH, o doble kissing crash 3, que es un estudio que versa sobre la dilatación de lesiones distales del tronco común bifurcadas y en pacientes no protegidos, es decir, sin un bypass en la descendente anterior. La finalidad del estudio, el objetivo es comparar dos técnicas, la del doble kissing versus la técnica de Culot, y el criterio de valoración fue el análisis de los MACE al cabo de un año. El motivo de presentarles este estudio no es tanto decirles que el resultado fue favorable a la técnica del doble kissing, como muestra la diapositiva en la primera columna. Los pacientes que se revascularizaron con doble kissing tuvieron menos eventos en general, menos revascularización de la lesión responsable y del vaso responsable. No es tanto, como digo, presentarles el resultado entre las dos técnicas, sino remarcar, como muestro aquí en la diapositiva, que la mortalidad en este estudio de algo tan complejo como es la dilatación del tronco común distal bifurcado en pacientes no protegidos, la mortalidad al año fue del 1%. Desgraciadamente, en este estudio era muy técnico de hemodinámica, de intervencionismo, no hay un grupo de cirugía para poder comparar y ver si la cirugía en este tipo de pacientes hubiera obtenido también estos resultados de mortalidad al año. Dejando la cardiopatía isquémica, voy a presentar dos estudios sobre las endoprótesis aórticas. El primero de ellos es el seguimiento a 3 años del estudio Partnered, la cohorte B, es decir, aquellos pacientes que eran operables y que fueron aleatorizados hace años a recibir una endoprótesis vía percutánea o cirugía cardíaca. Los resultados de este estudio a 1 año y 2 años ya eran conocidos y ahora en el American College se han presentado los resultados a 3 años. Como pueden observar en la gráfica de la izquierda, la mortalidad a los 3 años es idéntica
en ambos grupos de pacientes, los operados y los sometidos a la endoprótesis percutánea. Hubo en el primer año una tendencia a la mayor mortalidad de los pacientes operados, pero a partir del año las curvas se van igualando. En cualquier caso, quiero remarcar que en el primer año la mortalidad de estos pacientes es de 1/4 parte exactamente, y a los 3 años casi la mitad de ellos han fallecido. En cuanto a otros resultados de este estudio, no hubo diferencias significativas en otro tipo de eventos, AVC, muerte más AVC, endocarditis, y muy importante es el seguimiento ecocardiográfico de este tipo de válvulas. Al cabo de 3 años no hay diferencias en el área valvular ni en el gradiente transvalvular medido por ecocardiograma entre las válvulas quirúrgicas y las válvulas percutáneas. Eso sí, ya es conocido desde el principio que las válvulas percutáneas tienen una mayor incidencia de insuficiencia aórtica. En conclusión del seguimiento a 3 años del estudio Partner Cohorte-B, podemos concluir que no hay diferencias entre los pacientes con TAVI frente a los operados, ni desde el punto de vista clínico, ni el ecocardiográfico, excepción hecha de ya comentada mayor incidencia de insuficiencia aórtica. Finalmente, otro estudio en el mismo sentido, el estudio Partner 2. Este es un estudio nuevo que lo que hace es comparar la prótesis original, la prótesis Sapiens, con la que se hicieron los estudios Partner originales, con una nueva prótesis a la que se ha llamado Sapiens XT. Se ha elegido una población de pacientes no operables, desechados para la cirugía, a los cuales fueron aleatorizados a la prótesis original o a la prótesis nueva Sapien XT. Esta nueva prótesis tiene menos material metálico, tiene una mejor geometría, que probablemente la debe hacer más navegable y de más fácil implantación, y lo más importante desde mi punto de vista, permite que para un mismo diámetro de anillo valvular reduce un 33% la sección del catéter. Fueron incluidos 560 pacientes y el objetivo primario de eficacia fue la mortalidad, accidente vascular cerebral invalidante o rehospitalización al año. En cuanto a los resultados de estos eventos primarios, no ha habido diferencias en el objetivo primario de eventos clínicos, pero sí ha habido diferencias significativas importantes en cuanto a aspectos técnicos. Menor tiempo de anestesia y procedimientos abortados o que requirieran reimplante de prótesis con la nueva prótesis Sapien XT, y asimismo esta nueva prótesis ha demostrado significativamente una disminución de las complicaciones vasculares mayores, las perforaciones y las disecciones. Un aspecto a comentar es que al comparar la prótesis Partner de este estudio con la del estudio original, se observa una disminución de la mortalidad y de los AVCs, lo cual probablemente esté indicando una mejor habilidad y un mayor aprendizaje de los cardiólogos intervencionistas que hacen este tipo de procedimientos. En conclusión, la nueva válvula Sapien XT mejora las condiciones técnicas de colocación y reduce las complicaciones periprocedimiento. Muchas gracias. Dejo la palabra al próximo ponente. Muchas gracias, Fernando, porque vamos a dar paso al siguiente ponente, que hablará de aquellos aspectos relevantes en prevención y riesgo cardiovascular. Es el doctor Emilio Luengo. Cuando quieras, Emilio, por favor. Buenas tardes a todos. Me uno a mis compañeros en el agradecimiento a la Sociedad Española de Cardiología y a la industria por podernos permitir estar con ustedes esta tarde. Y el tema al que yo me voy a referir va a ser la lipidología y prevención cardiovascular. No ha tenido los
la brillantez que tiene esto en comparación con los temas de intervencionismo de cardiopatía isquémica. Sin embargo, ya el primer día se presenta el estudio HPS2 Thrive, en el que se tienen puestas muchas esperanzas. Es un estudio grande con 25.000 pacientes, en el que se aleatorizan a pacientes en prevención secundaria que tomaban todos simvastatina con o sin ezetimiba, a placebo o a niacina 2 gramos, con objetivos duros y con unos lípidos de entrada realmente bajos. El resultado ha sido que entre ambos brazos, el que tomaba placebo y el que tomaba niacina más laropiprant, no ha habido diferencia estadística, de forma en que no lo ha habido ni siquiera entre los grupos de diferentes o subgrupos de diferentes categorizaciones, ya sea por lípidos iniciales, ya sea por patología previa. Si acaso ha habido alguna pequeña diferencia, ha sido entre la localización geográfica de los pacientes. El tercio de participantes que fueron reclutados en China tenían una proporción de episodios levemente superior a los europeos. Lo que sí que hubo de forma importante fueron efectos adversos mayores, con especial relevancia los efectos de aparición de infecciones y los efectos de sangrado, con los que no se esperaba con los que no se contaba en este estudio. De forma que, al no haber efectos beneficiosos significativos y por un exceso de efectos secundarios, obliga a revisar los estudios previos con niacina, algo que la Agencia Europea del Medicamento ya ha hecho, y todavía tenemos que definir el efecto del laropiprant, cuál es el que ha tenido en el resultado de este estudio. Y relacionado con ello, las novedades en el tratamiento lipídico que se han tratado a lo largo de diversas mesas sucesivas han comentado, en relación con el HDL, el fracaso del DAL Outcomes con el dalcetrapib, que probablemente esté relacionado con una comunicación de CIA en la reducción de la expresión de la proteína cassette-A1, que expulsa colesterol de las células espumosas, y esperamos anacetrapib y evacetrapib en sus respectivos estudios de control. También esperamos la aparición del Impruvit, un gran estudio con estatina más ezetimiba, con 18.000 pacientes, y del que esperamos que haya datos después de que una revisión del Comité de Seguridad de marzo de este año ha arrojado datos de que no hay razón para pararlo porque no hay efectos secundarios o razones para detenerlo de forma precoz. Siguen manteniéndose estudios de control de mipomersen, lomitapida, anticuerpos anti-PCSK9, el alirocumab, y ya está inclusive comercializado el icosapentil etilo, que es un etiléster del ácido icosapentanoico, que, como todos conocen, es un omega 3 de los que habitualmente están frecuentemente en vegetales. También los tratamientos para la obesidad han recibido una revisión. De forma especial los estudios con locaserina, fentermina, topiramida y sobre todo la cirugía bariátrica, que parece permitir el remodelado de las HDL, aunque tenga poco efecto sobre la concentración y el tamaño de LDL. Y en relación con el tratamiento, ha sorprendido el buen desarrollo y el buen control de un estudio hecho en España, el Predimet, que enfrenta dieta mediterránea frente a una dieta pobre en grasas, con 2 estudios en 7.000, casi 500 pacientes, en los que se entrenaba a los 2 grupos, uno a tomar dieta mediterránea y el otro a tomar una dieta pobre en grasa, y los que tomaban dieta mediterránea además se les adicionaba o bien de frutos secos o bien de aceite de oliva virgen. Un seguimiento de 4,8 años, la diferencia es significativa en el sentido de que la dieta sin grasa obtiene peores outcomes que la dieta mediterránea, y esto en todos los subgrupos que se han analizado dentro de este estudio. El interés por presentarlo es, además del interés que tiene desde el punto de vista de la prevención, en que es un estudio español que ha sorprendido al mundo anglosajón por la precisión con la que está realizado y por el buen seguimiento o el buen control del seguimiento del estudio.
Todo el mundo esperaba que hubiera una reunión de consenso para tener datos sobre el futuro ATP4 o el NCP4. Cuando nos reunimos o cuando estuvimos en la sesión en que ello iba a ocurrir, los dos panelistas que estaban nos dijeron que no estaba prevista la publicación del NCP4, con lo cual tendremos que esperar más adelante a ver cuándo realmente acaban los trabajos para poderlo publicar. Se presentaron dos casos clínicos, uno en prevención primaria y uno en prevención secundaria, y lo único que realmente sorprende de una circunstancia como esta es que descartaran las asociaciones, inclusive en pacientes que tenían el colesterol LDL no en objetivos y además con tratamiento médico máximo. Otras cosas que han sorprendido es, por ejemplo, un subanálisis del DIANA, es un estudio con diabéticos, para valorar el efecto de deterioro de las coronarias en pacientes diabéticos desde la fase de poco evolucionados. Y la sorpresa ha sido que las lesiones coronarias a inicio son las que mejor predicen las lesiones coronarias con el paso del tiempo en los diabéticos y que, sin embargo, el cambio del estilo de vida realmente no ha modificado la evolución mala que tienen este tipo de pacientes. También es interesante valorar la cistatina C como marcador de riesgo cardiovascular, que puede ser interesante a la hora de plantear el riesgo de pacientes en riesgo intermedio calculado y que lo que realmente se ha desarrollado con él es que es interesante la cistatina en aquellos pacientes que antropométricamente no parece que tengan un síndrome metabólico. Por último, una sesión dedicada al HDL y triglicéridos como factores o como marcadores de riesgo nos indicó que el HDL, después del fracaso del HPS-2 Thrive, realmente no ha finalizado su vida, es un problema más, pero seguimos en las circunstancias de necesitar estudiarlo, porque el HDL no es el HDL colesterol, es otra cosa más compleja, y porque la concentración de HDL que podemos medir habitualmente no es un predictor de funcionalidad, y sin embargo hay evidencias de que es un buen predictor epidemiológico. Y hay razones para que no todo el HDL se comporte como un protector. Siguen habiendo en el HDL estudios sobre sustancias para poderlo corregir y mejorar, derivados del plasma humano, de lipidados o bien sustancias que puedan tomarse vía oral, porque las anteriores eran intravenosas, como el RVX208, que es un agonista de la síntesis de ApoA1, o como los derivados de la niacina. Sin embargo, habiendo visto la evolución en los últimos años, no ha habido grandes aportaciones en ninguno de los dos casos. Por último, para acabar, los riesgos y ventajas de los triglicéridos como marcador o como factor de riesgo cardiovascular. En ello, realmente la discusión estuvo en que, pese a que hay razones para plantearse la toxicidad de los remanentes de las lipoproteínas cargadas de triglicéridos, no hay ningún estudio razonable que deduzca que los triglicéridos, la modificación de los triglicéridos, sean algo más que un marcador. La corrección estadística que se hace en muchos estudios no tiene en cuenta el metabolismo y, por lo tanto, no pueden ser todavía utilizados más que como un marcador de riesgo cardiovascular. Y esto es todo. Doy paso al siguiente comunicante. Muchas gracias, Emilio. El siguiente comunicante soy yo, por tanto. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos de mis compañeros y para hablarles en este momento de aquellos aspectos relevantes en la insuficiencia cardíaca, realmente pocas novedades que generen una modificación sustancial en la práctica clínica, pero mucha información que quiero compartir con todos vosotros. La primera parte hace referencia al diagnóstico, a los métodos diagnósticos y de seguimiento en insuficiencia cardíaca. Ha habido mucha información sobre biomarcadores y en concreto sobre BNP y NT-proBNP en síndrome coronario agudo, en enfermedad coronaria crónica como marcadores de pronóstico, pero he reservado un estudio que me pareció muy interesante por dos aspectos. Tiene que ver con la transversalidad en el manejo de la insuficiencia cardíaca, en el sentido de una colaboración entre primaria y atención especializada, y por otro lado utiliza el péptido natriurético como marcador en el paciente con riesgo de insuficiencia cardíaca, en el estadio A
de la insuficiencia cardíaca, que son aquellos pacientes en riesgo de sufrirla, por tanto, hipertensos, diabéticos, etcétera. Pues bien, en este equipo de Irlanda, de este área sanitaria, se diseñó una estrategia de manejo de la insuficiencia cardíaca, por un lado el estándar de cuidado y por otro lado se le aterrizó a un grupo de pacientes amplio y nutrido en el que se manejaba aquellos pacientes en riesgo cardiovascular mediante el NT-proBNP. Pues bien, al final del seguimiento, y como pueden ver, tras este periodo de seguimiento, que es una media de 4,3 años, pueden ver que en pacientes en riesgo de tener insuficiencia cardíaca, en el grupo control, es decir, aquel que fue manejado de forma estándar, la presencia de disfunción ventricular o de insuficiencia cardíaca fue del 8,7% y se redujo casi la mitad en el grupo de intervención. Así como la hospitalización por eventos cardiovasculares fue del 40% en el grupo control y bajó al 22% en el grupo manejado con los niveles de péptidos. ¿Y por qué se produce esto? No tenemos el estudio publicado para poder analizarlo en detalle, pero el investigador que presentó el estudio mostró datos de las diferencias en el tratamiento entre el paciente que, con el mismo factor de riesgo cardiovascular, se detectaba la presencia de un péptido alto y, por tanto, se incidía más en el manejo en cuanto a la dosis y el número de fármacos tipo IECA o tipo ARA2, y por esto probablemente mejoró el pronóstico en este paciente de riesgo cardiovascular. Y bueno, han vuelto a desempolvar el estudio DIG. ¿Y por qué han hecho este estudio? ¿Por qué la digoxina otra vez reaparece? Bueno, porque el ítem de la reingreso por insuficiencia cardíaca tras alta hospitalaria a 30 primeros días se ha convertido en una búsqueda de cómo mejorar ese parámetro, porque, como conocen ustedes, desde octubre del 2012, Medicaid y Medicare han dejado de financiar aquellos hospitales que reingresan al paciente precozmente en 30 primeros días, tanto por insuficiencia cardíaca como por un infarto agudo de miocardio. Y bueno, ¿y qué han visto en este nuevo reanálisis del estudio DIG? Bueno, pues se trata de un análisis post-hoc en pacientes, les recuerdo, con insuficiencia cardíaca crónica y fracción de eyección deprimida. Desgraciadamente, en aquella época, estábamos hablando del año 91-93, solamente se disponía para el tratamiento de IECAs y diuréticos, y como pueden ver en la gráfica de la derecha, tras el periodo de seguimiento de 30 días existe una diferencia muy significativa en la reducción de hospitalización en los pacientes que habían sido tratados con digital. Por tanto, el racional del investigador principal que presentó el estudio era, bueno, una medida tan barata como es el empleo de la digoxina puede reducir el impacto económico que supone el reingreso por insuficiencia cardíaca. Pero esto no fue una highlight, esto es un póster, pero también lo he traído a colación por su importancia desde mi punto de vista. Fíjense, este es un estudio que hace Kaiser Permanente, empresa aseguradora americana, en el que valora en Carolina del Norte y en Carolina del Sur cuántos pacientes ingresaron o fueron diagnosticados de novo, sin antecedentes previos de insuficiencia cardíaca, sin antecedentes previos de fibrilación auricular, habían sido diagnosticados de fibrilación auricular. Pues eran un total de 23.000 pacientes. Bueno, pues de forma espontánea, y como es un estudio observacional, fue lo que el médico tratante decidió, a 12,9%, a 3.000 pacientes de ellos, el médico tratante decidió hacer una estrategia de control de frecuencia y para ello empleó digital. Bueno, pues la sorpresa es que al final del seguimiento, una vez que se ha hecho un ajuste estadístico para factores que pudieran confundir el análisis, incluso se utilizó la estrategia de análisis de intencionalidad, se vio cómo la digoxina duplicaba el riesgo de muerte cuando no modificaba para nada el riesgo de hospitalización a 30 primeros días. ¿Qué quiere decir? Los investigadores sugieren
que a lo mejor se ha producido por un aumento de muerte súbita domiciliaria, ya que no ha sido por empeoramiento de insuficiencia cardíaca a nivel hospitalario. Por tanto, es un estudio observacional, con todas las limitaciones que esto supone, pero ojo y atención que la estrategia del empleo de la digital en el control de la frecuencia cardíaca en la fibrilación auricular fuera del ámbito de la insuficiencia cardíaca no ha sido estudiado de forma aleatorizada. Bueno, y algunos estudios salen negativos y uno suponía desde el principio que iban a salir negativos, y otras veces estudios en los que se había depositado mucha esperanza, pues resulta que sorprendentemente salen negativos. Y esto es lo que ha pasado con el sildenafilo en la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. Este estudio se estaba esperando desde hace tiempo. De hecho, han tardado casi 4 años en reclutar 26 centros americanos, poco más de 200 pacientes, para evaluar de forma aleatorizada la utilidad de sildenafilo a dosis convencionales para el manejo de estos pacientes con insuficiencia cardíaca. Ha habido dificultades porque el endpoint que se había seleccionado, como pueden ver, el objetivo primario, era valorar la modificación en el consumo de oxígeno máximo en el test ergoespirométrico al final del seguimiento. Bueno, pues como pueden ver, a pesar de que en el grupo tratado, que fue con 20 miligramos 3 veces al día durante 12 semanas, y si toleraba pasábamos a 60 miligramos 3 veces al día hasta 12 semanas adicionales, al final de ese seguimiento sildenafilo no mejora el objetivo primario, pero tampoco mejora ninguno de los objetivos secundarios. Y uno dice, bueno, si había datos publicados sobre el beneficio de sildenafilo en insuficiencia cardíaca de mecanismo sistólico, o en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca de mecanismo diastólico que ha publicado muy bien Gossi en su grupo, evaluando también la capacidad funcional de forma objetiva mediante test ergoespirométrico. Claro, la diferencia es que estábamos hablando del beneficio clínico en los pacientes que tenían hipertensión pulmonar y cardiopatía izquierda, con disfunción sistólica o con fracción de eyección preservada. En este grupo no se analizó la presencia de hipertensión pulmonar. Se incluyeron pacientes con insuficiencia cardíaca segura, pero no porque tuvieran o no hipertensión pulmonar. Esto quiere decir, muy probablemente, que el sildenafilo, como vasodilatador selectivo a nivel pulmonar o con mayor selectividad pulmonar, beneficia a aquellos pacientes que tienen hipertensión pulmonar. Si no hay hipertensión pulmonar, el terreno de la capacidad funcional no mejora. Y además, este estudio no estuvo diseñado para detectar cambios que tuvieran relevancia clínica, sino el objetivo primario, como les he comentado. Y bueno, otro tropezón más en el camino, en el desarrollo clínico del alisquiren, inhibidor directo de la renina, en este primer estudio que analizó el efecto de esta molécula en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, reagudizada, que ingresaban en el hospital y en los que de forma aleatorizada 1:1 se administró alisquiren a dosis de 150 hasta 300 miligramos al día o su placebo, siempre y cuando se comprobara que tras el ingreso y durante un periodo de 1 semana que se permitía la aleatorización, el paciente estuviera estable. Es decir, había ingresado por aguda, pero el paciente o bien no tenía fármacos intravenosos, a excepción de que tuviera nitroglicerina, y tuviera una tensión arterial sistólica mayor de 110 milímetros de mercurio. Pues bien, como pueden ver, a lo largo del seguimiento, uno de los objetivos secundarios que ya conocíamos todos, que era el efecto sostenido en la reducción del NT-proBNP, fue positivo. Sin embargo, no tuvo traducción en el terreno clínico. Es decir, que el endpoint que se evaluó como el de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, no hubo beneficio. A finales del año pasado se publicó el estudio Altitude, en el que ya se vio que la población de pacientes diabéticos sufrían deterioro de la función renal
en relación con la administración del inhibidor directo de la renina. Probablemente esto es lo que ha pasado en este estudio. Tengan en cuenta que el 39% en ambos grupos, pacientes tratados con placebo o con alisquirén, eran diabéticos, y probablemente esto enturbió un poco los resultados del estudio. De hecho, el doctor Georgiade, que fue quien presentó como investigador principal en la sesión, llegó a decir que, en su opinión, si no hubiera habido pacientes diabéticos, el resultado del estudio hubiera sido positivo a favor del arisquirén. Sin embargo, como tuvimos la suerte de analizar, porque se publicó online en ese mismo momento en la revista JAMA, accesible de forma gratuita para aquel que lo quiera analizar, cuando vemos el análisis por subgrupos, aunque hay una tendencia favorable en el paciente no diabético, no alcanza significación estadística. Y por último, hablarles del estudio PEITO, un estudio que se realizó en pacientes con embolismo pulmonar agudo, en el que se evaluaba, a propuesta del investigador, la eficacia que podría tener una trombolisis precoz en el paciente con embolismo pulmonar submasivo, es decir, aquel grupo de pacientes que no estaban en insuficiencia cardíaca derecha clínica, pero se detectaba la presencia de disfunción del ventrículo derecho o de daño mediante biomarcadores. Pues bien, se aleatorizaron pacientes a recibir o bien tratamiento con heparina habitual o bien añadir un fibrinolítico, en este caso el tenecteplase, y se vio como endpoint primario, objetivo primario, todas las causas de mortalidad o deterioro hemodinámico o shock cardiogénico en los 7 primeros días tras randomización. Pues bien, todas las causas de mortalidad y el deterioro hemodinámico fue significativamente menor en los pacientes tratados con fibrinolítico, que se redujo casi a la mitad, a cambio, obviamente, de un aumento en la incidencia de stroke hemorrágico. Por tanto, tendremos que esperar a la publicación del estudio para analizar si compensa realmente este tipo de procedimiento. Y esto era lo que les quería comentar en relación a la insuficiencia cardíaca. Muy bien, muchas gracias, Juan. Damos paso ahora al turno de preguntas. Recordar a la audiencia que se puede hacer preguntas o bien a través del chat que está al lado de la pantalla donde nos estáis viendo, o bien a través de Twitter mediante el hashtag postacc13. Hemos recibido varias preguntas en relación con el estudio de rosuvastatina en prevención a la nefropatía inducida por contraste. Rafa79 pregunta que cree usted si que la rosuvastatina solo es la estatina que protege del daño renal o es un efecto de clase, y en qué puede cambiar este estudio la práctica clínica habitual. Bueno, en relación con este estudio hay que recordar que es un estudio realizado en pacientes con síndrome coronario agudo que van a ser sometidos a un cateterismo cardíaco y que no estaban en tratamiento con estatinas. Y lo que se hace no es poner estatinas a uno y no estatinas al otro, sino es poner precozmente la rosuvastatina a un grupo y al resto de pacientes se le pone atorvastatina en el momento del alta. Y lo que sí que se vio es que estos pacientes con rosuvastatina reducían el endpoint primario, que era la nefropatía inducida por contraste. Hay que recordar, y ya se ha comentado también en el chat por el doctor Vitale, que la rosuvastatina estaría contraindicada si el paciente presenta un daño renal severo. En este estudio, y habría que ajustar dosis en el daño renal moderado, en este estudio solamente se han excluido aquellos pacientes con creatinina por encima de 3. Por tanto, al no disponer del artículo, no sabemos muy bien qué manejo se ha hecho con los pacientes con una creatinina alterada que estuvieran por debajo de 3, que sí que fueron incluidos en el estudio. Además, hay que tener en cuenta que los 40 miligramos de rosuvastatina en pacientes con daño renal moderado tampoco estaría indicado. Con respecto a la pregunta, si es un efecto de clase, pues sí que hay estudios previos en los cuales el efecto antiinflamatorio y de estabilización del endotelio de la estatina reduce, hay estudios con atorvastatina, hay estudios con pravastatina, reduce la incidencia, son estudios pequeños, no doble ciego, no aleatorizados, pero que sí que reduce la incidencia de nefropatía inducida por contraste. Este es un estudio aleatorizado doble ciego que le da un poquito más de evidencia, pero quizás, y bajo mi opinión,
que no se trate de un efecto solo de la rosuvastatina, sino un efecto de clase. Asimismo, la presentadora fue honesta en su conclusión final, que dijo que para prevenir la nefropatía inducida con contraste sería interesante que los pacientes fueran tratados con estatina lo más precoz posible. ¿Tenéis alguna cosa que comentar? También en cuanto al tema de arritmias, nos comentan que no se ha comentado, Cristina nos ha comentado nada sobre arritmias, y además también Rafa Vidal nos ha comentado a través del Twitter qué opina de la no presentación del estudio Prevail, que es del uso de Watchman en la fibrilación auricular. ¿Qué opinan de la no presentación? Y si podemos comentar algo de arritmias que se hayan presentado interesante en el Congreso. Bueno, en primer lugar, de arritmias no ha habido absolutamente ninguna novedad. Seguramente los arritmólogos y electrofisiólogos guardan sus novedades para los congresos específicos. La única cosa, el único estudio sí relacionado con arritmias es precisamente este que acabas de comentar, el estudio Prevail, que sorprendentemente, cuando todos lo estábamos esperando, pues nos comunicaron que no se iba a presentar porque parece ser que se había roto el embargo, o, en fin, el secreto de los resultados antes de la presentación en el Congreso. Y por lo tanto, pues el presidente del ACC pues se debió de enfadar bastante y dijo que no se presentaba, puesto que no se habían cumplido las normas requeridas. El motivo por el que no se ha presentado, pues parece ser que es la comunicación anticipada de los resultados. No quiero pensar que es que los investigadores crean que no merecía la pena ser presentado. Yo he indagado un poco en Internet sobre este estudio. De hecho, este estudio se hizo a petición de la FDA porque hace unos años se publicó el PROTECT AF. Estamos hablando, quizá para los que no estén muy metidos en este tema, de el cierre percutáneo de la orejuela izquierda mediante un dispositivo, que es el dispositivo Watchman. El cierre percutáneo de la orejuela izquierda versus warfarina. El estudio PROTECT AF demostró que en un seguimiento, ahora no recuerdo de cuánto tiempo, los pacientes iban más o menos de forma similar si se les cerraba la orejuela o si tomaban warfarina. Pero la FDA, al contrario que en Europa, no autorizó el dispositivo porque la tasa de complicaciones periprocedimiento era altísima, hasta el 8 y pico %. Complicaciones nada baladíes, como son perforación, taponamiento cardíaco, embolización de la endoprótesis, etcétera, etcétera. Entonces pidió un segundo estudio, que ha sido el Prevail. El estudio está diseñado para 5 años, para ver los resultados de comparación con la warfarina, y de momento va 1 año y medio aproximadamente, y era lo que estábamos esperando. Lo que sí he podido encontrar es que la tasa de complicaciones periprocedimiento se ha reducido respecto al PROTECT AF, pero aún con todo está alrededor del 4 y pico o el 5% de complicaciones de estas tan graves, lo cual pues habrá que esperar a ver cómo termina este tema. En cuanto a otras cosas de arritmias, repito que novedad no ha habido ninguna. Pero sí cabe mencionar quizá que ha habido una mesa muy interesante, conjunta, de la Sociedad Española de Cardiología con el American College, en el cual se discutió largo y tendido, estaba el doctor Brugada, y se discutió largo y tendido sobre el síndrome de Brugada y la necesidad de realizar estudio electrofisiológico de inducción de arritmias ventriculares malignas en los pacientes con Brugada asintomático. Y bueno, en esa mesa se discutió mucho, fue muy interesante, pero creo que no se ha llegado sigue habiendo 2 escuelas y no se ha llegado a ninguna conclusión definitiva. El doctor Brugada defiende con énfasis que sí se debe hacer el estudio electrofisiológico a los pacientes asintomáticos y implantarles un desfibrilador. Muchas gracias, Fernando. Yo con respecto quería verter una opinión con respecto a no haber presentado el estudio Prevail. Yo creo que quizás pues sí que hubo un error probablemente en la aireación de los resultados, pero
probablemente hubo mucha gente que se desplazó exclusivamente, no como nosotros, a ver todo el congreso, sino a este ensayo en concreto o a esos ensayos determinados. Y yo creo que la ACC debería de haber tomado otra medida, por ejemplo, penalizando al laboratorio o poniéndole alguna multa o no permitiéndole presentar nuevos estudios en los próximos años, más que haberse negado a presentar el ensayo clínico. No sé si opináis lo mismo o qué os parece. Yo creo que posiblemente sí, estoy de acuerdo. Mucha gente fue específicamente a esa sesión para escuchar, no sé si al Congreso, pero a esa sesión seguro para escuchar los resultados y nos defraudó mucho. Pero también habría que analizar por qué se presenta un estudio diseñado a 5 años, por qué se presenta cuando todavía el seguimiento medio me parece que está alrededor de 1 año y medio. O sea, a lo mejor también se precipitaron en admitir a comunicación esto antes de tiempo, ¿no? Añadir brevemente que sí que es verdad que hemos hecho poco énfasis a lo mejor también en arritmias, y yo por añadir, porque me llamó la atención, en fibrilación auricular, por ejemplo, se presentó un estudio muy bien hecho en inglés. Esto fue una simple comunicación oral, sin más, con una pequeña cohorte de pacientes con insuficiencia cardíaca, con cardiopatía estructural, en la que una estrategia de control de ritmo, es decir, restaurar el ritmo sinusal, tuvo una baja tasa de complicaciones y tuvo un resultado al año de seguimiento en la que mejoraba la capacidad funcional medida de forma objetiva y con una presencia de mantenimiento del ritmo sinusal excelentemente alta, algo así como el 80%, y esto es muy difícil de reproducir probablemente en todos los laboratorios, y eso es lo que se le criticó durante la presentación, pero ahí está. Es decir, en insuficiencia cardíaca ninguna estrategia de control de ritmo había obtenido mejores resultados que la estrategia de mantener la fibrilación auricular y el control de frecuencia, y esto vuelve a abrir una puerta para seguir trabajando en esa dirección. Gracias, Juan. Una pregunta para el doctor Luengo. Bueno, son varias preguntas, yo creo que se pueden sintetizar en una o varias. Santos y José y Marta preguntan los tres el tema de la sorprendente no publicación de la ATP4, que si deben de cambiar el cálculo de riesgo cardiovascular, qué valores objetivos para colesterol LDL debemos de emplear en la práctica diaria, y cuando no es tan objetivo, la opción ezetimibe-estatina es una buena opción, y por qué no está incluido en el consenso. Yo creo que en la sesión en la que todo el mundo esperaba que hubiera información sobre la ATP4, la gente se quedó un tanto despagada de ver que no había comunicación de ningún tipo. Realmente ahora mismo el entorno americano sigue manteniendo el control vía Framingham de riesgo cardiovascular. Los europeos ya sabéis que tenemos un mecanismo diferente de control a través de SCORE, que tienen ventajas e inconvenientes, y se discutió de cierta forma si una cosa era mejor que la otra. Probablemente desde el punto de vista práctico, especialmente Ballantyne prefería el SCORE porque tenía un objetivo definido, y el entorno de los dos panelistas americanos planteaba que podía ser un objetivo definido, la muerte cardiovascular, pero que realmente no representaba la clínica habitual. De modo que no sabemos en qué va a quedar el cálculo de riesgo. Y en cuanto a los niveles a utilizar en un futuro, en principio esperamos que los niveles de LDL sean mucho más bajos de los que ahora mismo son. Pero esa utilización de niveles más bajos, hasta que no esté publicado, no la sabremos, y tenemos que conformarnos con lo que para nosotros, para nuestro entorno de trabajo, la Sociedad Europea de Cardiología ha dicho. El uso de medicaciones asociadas es interesante, pero planteémonos una cosa. Existe evidencia tipo A, evidencia con estudios controlados, sobre la no asociación entre estatinas y
fibratos, y recientemente, desde el primer día de este congreso, entre estatinas y niacina, con todas las limitaciones que tiene la interpretación del estudio HPS Thrive, porque realmente es un estudio con un diseño un tanto curioso, en el cual es difícil de modificar el riesgo de gente que ya tiene un riesgo muy bajo. Estamos al final de la curva de la relación incidentes cardiovasculares de riesgo, y por lo tanto es difícil de tomar una decisión en ese entorno, aunque obligará a hacerlo. Sin embargo, todavía queda la posibilidad de manejar las asociaciones ezetimiba-estatina, porque no existen estudios grandes que justifiquen su no uso, aunque tampoco existen los que justifican su uso sistemático. Gracias, Emilio. Hay una pregunta del doctor Alberto Cordero del Hospital de San Juan. Pregunta qué opinión le merecen al doctor Warner los estudios de cirugía cardíaca con y sin bomba presentados. Bueno, se presentaron 3 estudios el último día. En realidad, uno era en pacientes ancianos, otro no recuerdo bien, pero eran pacientes de riesgo elevado en general, y uno específicamente en pacientes con un Euroscore superior a 6. Los 2 primeros estudios mostraron resultados muy similares entre pacientes sometidos a cirugía con y sin circulación extracorpórea, y el del score superior a 6 fue discretamente favorable a los pacientes que se operaban sin bomba. La conclusión, yo creo que resumiendo la conclusión de los 3 estudios, sumarizando los 3, el concepto que saqué fue que en los pacientes de más alto riesgo y en manos muy bien experimentadas, concretamente este estudio de pacientes con Euroscore superior a 6, es el Prague 6, lo realizaron 5 cirujanos de un mismo centro. En manos, como digo, muy expertas y pacientes de muy alto riesgo, la cirugía sin bomba realmente puede ser beneficiosa. Quiero remarcar que me sorprendió, no en el Euroscore, en el de Euroscore superior a 6, el Prague 6, sino en los otros 2, me sorprendió que el número de bypasses era el mismo, el número de implantes realizado era el mismo con una técnica que con la otra. Quiere decir que tenían que ser cirujanos seguro muy expertos, y no sé si esto es extrapolable a cualquier centro. Gracias, Fernando. Una pregunta para Juan Delgado. Ana pregunta, dice, ¿pero no se había demostrado que el sildenafilo era útil para pacientes con hipertensión pulmonar con cardiopatía izquierda, incluida la FEBI preservada? Un poco que comentes estas cosas. No se había demostrado. Se había demostrado. Hay estudios que apoyan, como decía del autor italiano Oasi y su grupo, que apoyan que pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, cardiopatía izquierda, y que tienen hipertensión pulmonar por cardiopatía izquierda, si tienen disfunción sistólica, hay datos importantes que avalan la mejoría en la capacidad funcional. Y si no tienen, y si el mecanismo de la insuficiencia cardíaca es la función sistólica, la fracción de eyección preservada, y tienen hipertensión pulmonar, sildenafilo mejora esos aspectos funcionales. Ahora bien, en el estudio que les he presentado, es el estudio RELAX, no selecciona a los pacientes en base a que tengan o no hipertensión pulmonar. De hecho, si uno mira con detenimiento el trabajo, la presión sistólica pulmonar medida por eco en estos pacientes era de 41-42 milímetros de mercurio. Y por tanto, el punto de partida no ha sido la hipertensión pulmonar, ha sido el diagnóstico seguro de insuficiencia cardíaca. Entonces, un fármaco que ha llegado como vasodilatador, que tiene una mayor selectividad del lecho vascular pulmonar, probablemente aporte beneficios funcionales en aquellos pacientes que tienen hipertensión pulmonar. Pero si no hay hipertensión pulmonar, pues esto es lo que les ha pasado al RELAX. Muy bien, muchas gracias. Yo me gustaría hacer una pregunta a la mesa, si tenéis alguna pregunta vosotros que hacer. Sí, yo me he quedado con la gana de preguntarle al doctor Luengo, que nos ha presentado con ese estudio español, ¿verdad? El estudio Predimed,
bueno, pues varias cosas. Si en su metodología, ¿qué se entiende por dieta mediterránea? Si tiene que ser aceite de oliva puro, virgen, de Jaén, Sevilla, Córdoba, Cataluña, Lérida, ¿de dónde? A ver. ¿Y cuánta cantidad, por favor? Eso lo dices porque tú eres de Jaén y entonces pues así arrimas el asco a tu sardina. Siempre. No, los dos grupos, tanto el de limitación de la toma de grasas en la dieta como el grupo mediterráneo, fueron entrenados a un determinado tipo de dieta. La dieta mediterránea tenía, inclusive la toma de vino para la persona que la tomara, las legumbres, fritos, una serie de definiciones que son propias de la dieta mediterránea que conocemos. Y en la otra únicamente se les decía que redujeran la toma de grasa en su dieta habitual. La adición de aceite de oliva se hacía casi, entre comillas, como regalos. A cada persona se entregaba 1 litro de aceite por mes, pero la toma por semana. Por semana. 1 litro de aceite por semana, pero el mes es muy poco. Pero la toma de aceite por persona se calcula a través de entrevista, de manera que la toma sería entre 30 a 50 gramos de aceite día persona. Y estaban aleatorizados unos a la toma de aceite y otros a la toma de frutos secos de cualquier tipo. Y yo creo que eso es lo que responde a tu pregunta. ¿Cuánto aceite tomaban? Pues la verdad es que 50 gramos son 2-3 cucharadas de aceite. Fernando, ¿alguna pregunta? No, bueno, más que pregunta, un comentario, si el doctor Delgado quiere puntualizármelo. A mí no me ha sorprendido lo de la digoxina del primer mes de reducir los reingresos. De hecho, cuando se publicó el DIG, ya sabíamos que los pacientes que tomaban digoxina se morían igual que los que no lo tomaban. La única cosa era que se morían de forma diferente. Unos tenían mejor clase funcional, reingresaban menos, pero se morían más de muerte súbita, ¿no? De tal manera que casi uno se preguntaba, a ver, ¿usted cómo prefiere morirse? Si poco a poco y ingresando más veces, o vivir un poquito mejor pero morirse igual de forma súbita. O sea, a mí no me ha sorprendido nada estos resultados. No sé si quieres puntualizar algo. No, hombre, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ese estudio tenía la pertinencia que tenía en base a que la última frase que dijo el investigador que la presentó, y es: fíjense que con un fármaco tan barato se reduce el reingreso a 30 primeros días, dado el contexto que están los americanos actualmente por los temas económicos que os decía. Pero evidentemente, fuera de ese contexto, probablemente este estudio no se hubiera presentado en el CC. Y lo que es seguro es que la calidad de vida de esos pacientes seguramente la mejora, porque ingresa menos y están en mejor clase funcional seguramente. Eso fue lo que nos pasó en los años 90, que fuimos muy exigentes con las endpoint duros de mortalidad, con aquellos fármacos tan buenos, inotrópicos orales tan buenos, que rechazamos por aumento de muerte súbita que hubiera ocurrido hoy el desarrollo clínico de esas moléculas que disponemos de beta bloqueante y ECA y de desfibrilador. Y ahora ya no podemos recurrir a ellos porque no los cargamos. Muy bien, muchas gracias. Y ahí me gustaría finalizar con el turno de preguntas, con una pregunta que nos hace Rafa Vidal, que la creo muy interesante y va a resumir un poco cuáles de las novedades. Y va a ser a todos los ponentes, cada uno me va a responder uno. De las novedades que habéis presentado cada uno, me incluyo yo, ¿cuál de las siguientes novedades os quedaríais como más significativa para los próximos 5 años? ¿Empiezo yo? Bueno, yo sin lugar a dudas, ya lo he dicho, de lo que yo he presentado y desde mi modesto punto de vista de todo el Congreso, para mí el estudio STREAM va a hacer cambiar alguna estrategia en el manejo del infarto agudo de miocardio, no en las áreas urbanas y allá donde haya una angioplastia primaria disponible inmediatamente, esto es indiscutible, la angioplastia primaria sigue siendo el mejor tratamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del ST,
pero posiblemente sí que demuestra que no hay que, aquellos que se presentan precozmente dentro de las primeras 3 horas, si la angioplastia no se puede hacer en 60 minutos, no hay que esperar más y hay que hacer una fibrinolisis, trasladar al enfermo a un centro con laboratorio de hemodinámica, hacer una angioplastia de rescate si la fibrinolisis no ha sido efectiva y si no, un cateterismo posteriormente entre las 6 y las 24 horas. Juan. Yo me quedo con la grandeza de miras de los estudios que utilizan los péptidos para el diagnóstico precoz y una estrategia que habrá que demostrar que es coste efectiva a la hora de prevenir insuficiencia cardíaca. Emilio. Yo me quedaría, pese a todo, con el estudio fracasado del HPS2 Thrive, no porque haya fracasado, sino porque sigue abriendo las miras a buscar herramientas para el tratamiento del HDL. Yo lo tengo fácil. En cuanto a las novedades presentadas por mí para los próximos 5 años, me quedo con ninguno. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra importante contribución. Ha sido un placer y espero que haya sido de mucha utilidad para todos los colegas que nos están escuchando. Muchas gracias a todos y buenas tardes.